Me llamo Marianne. A principios del año pasado me cedí con la comida gourmet y engordé 3 kilogramos. Así que, a los 45 años, estoy haciendo dieta de cara a las próximas fiestas. Si pierdo 3 kilogramos ahora, no será un problema si los recupero durante las fiestas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No es ese el punto? Jaja. Debes estar bromeando, hay tanta comida deliciosa desde Navidad hasta Año Nuevo, es un problema feliz. Probablemente termine comprándome también chocolates de San Valentín. Ups, estoy babeando un poco. Parece que voy a engordar de nuevo este año. Oh, querido. Bueno, hoy tengo un episodio de invierno que me gustaría que escucharas. Es una historia de cuando tenía 25 años. Después de salir durante varios años, se decidió mi compromiso con mi novio, Scott, y lo presenté a mis padres. Este fue el llamado saludo de matrimonio. A mis padres les gustaba Scott y la discusión sobre el matrimonio debería haber ido sobre ruedas, pero había un problema. Cuando mi hermana mayor, Sally, 2 años mayor que yo, volvió del trabajo, estaba obsesionada con Scott. Curiosamente, cuando son hermanas, pueden entender los sentimientos y pensamientos de la otra. Ella se había enamorado de Scott a primera vista. Esperaba que fuera solo un capricho, pero cuando mi hermana le estrechó la mano a Scott, se sonrojó y le sujetó la mano con fuerza. Incluso cuando hablaba, siempre tenía una mirada soñadora en los ojos. No creo que sea apropiado que una hermana se comporte así con el prometido de su hermana menor, pero debe haberlo hecho inconscientemente. Las emociones humanas son incontrolables y seguí fingiendo que no veía nada, creyendo que mi hermana no buscaría una relación seria. Sin embargo, después de que Scott se fuera, mi hermana, que acababa de salir del baño envuelta solo en una toalla, me enfrentó. Deberías cancelar el compromiso, declaró. Según ella, ese hombre es un mujeriego, y puedes encontrar a alguien más adecuado. Continuó calumniando a Scott, pero no había base para sus afirmaciones. ¿Por qué crees que es un playboy?, pregunté. Es la intuición de una mujer, respondió mi hermana. Mi hermana nunca ha tenido novio, ¿cómo podía creer en su intuición de mujer basándome en su inexperiencia con el sexo opuesto? Por lo tanto, pensé que debía confiar en el carácter de Scott, que había observado a lo largo de los años. Por supuesto, descarté con indiferencia el consejo de mi hermana con un sí, tendré cuidado, sin tomármelo demasiado en serio. Desde entonces, Scott visitó con frecuencia nuestra casa. Dijo que quería construir una buena relación con mi familia, así que lo invité cómodamente. En respuesta, mis padres se mostraron complacidos y esperé que mi futuro esposo y mis padres se llevaran bien. Aunque la relación debería haberse construido de manera positiva, mi hermana intentó construir una relación con Scott en un sentido diferente. Según Scott, cuando yo no estaba cerca, ella lo agarraba del brazo, presionaba su pecho contra él y le preguntaba, ¿no crees que Marianne es inmadura? Incluso le pidió sus datos de contacto y se dejó caer intencionadamente para exponer su ropa interior. Scott dijo que era tan exagerado que era gracioso, pero me habría preocupado mucho si él fuera el tipo de hombre que se lo toma en serio. Además, mi hermana pensó que había una posibilidad porque Scott no podía rechazarla de plano, ya que era mi hermana. Cada vez que se encontraban, ella se acercaba a él con una voz dulce y le decía, hola. Aunque comenzó con amor a primera vista, el hecho de que Scott trabajara en una empresa bastante grande también le llegó al corazón. Es confiable, tiene el tipo de rostro que me gusta y es un buen hombre que brinda seguridad para el futuro, dijo. Estaba completamente cautivada por él. Mientras presenciaban el comportamiento inapropiado de mi hermana, mis padres no dijeron nada. No es nuevo que mis padres no le digan nada a mi hermana. Sinceramente, mi hermana siempre ha sido del tipo que no puede hacer nada bien. Por ejemplo, si le piden que caliente los platos de acompañamiento, de alguna manera usa un plato de plástico no resistente al calor y lo derrite. Era mala estudiando y no era buena en los deportes, a menudo se saltaba las clases de natación con diversas excusas como lastimarse el pie, sentirse mal o tener problemas de piel. No era buena en los estudios, los deportes o las tareas del hogar. Honestamente, su apariencia tampoco es particularmente sobresaliente. Aún así, solo porque es la hija mayor, mis padres la tratan de manera especial y en secreto me imponen el papel de apoyarla en silencio. Es decir, me han dicho continuamente que la haga destacar sin llamar la atención. Es injusto que nos traten de manera tan diferente como hermanos. Sin embargo,
Tal vez mis padres la vean como una niña digna de lástima que no puede hacer nada, lo que hace que sientan aún más pena por ella. Curiosamente, siempre he sido del tipo que es eficiente y puede hacer cualquier cosa rápidamente. Tal vez los adultos sintieron que no había daño en enseñar a alguien que podía manejar todo por sí sola. Así, puedo hacer frente fácilmente a la tarea de apoyar a mi hermana, y a veces actúo intencionalmente como si fuera incapaz en público. Cuando salí de la adolescencia y me di cuenta de que si seguía así, suspendería los exámenes, comencé a resistirme a mis padres y a actuar por mi propia voluntad. Si hubiera seguido obedeciendo, realmente me habría convertido en una persona que no podía hacer nada. Debido a mi actitud desafiante, mi hermana comenzó a desagradarme un poco por perder el apoyo, pero nuestra relación nunca fue realmente mala. Podíamos hablar con normalidad y, a veces, incluso la aconsejaba sobre sus problemas. Nuestra familia tenía aspectos distorsionados, como la sobreprotección hacia mi hermana y un poco de hostilidad por parte de ella, pero sigo pensando que éramos una familia perfectamente normal. Sin embargo, el equilibrio se rompió porque Scott no correspondió a los sentimientos de mi hermana. No puedo aceptar que mi hermana menor se case antes que yo. En vísperas de nuestra boda, mi hermana exclamó estas palabras a nuestros padres. No digas eso. Pronto también encontrarás una buena pareja, Sally. Estoy de acuerdo con papá, Sally. No es así. Normalmente, la hermana mayor se casa primero, y luego la hermana menor. Es demasiado pronto para ella. Pero la boda es mañana, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Mamá, ¿no te preocupas por mí? Voy a ser la hermana mayor lamentable. ¿Quién se ve superada por su hermana menor? Eso no es verdad. Esa noche, escuché en silencio los intensos intercambios entre mi hermana y nuestros padres desde el pasillo. ¿Mi hermana debería casarse primero? Si esperara a que se casara, envejecería considerablemente en un abrir y cerrar de ojos. ¿En qué está pensando?, pensé. Una vez que expresó sus quejas, supuse que se calmaría. Lo entiendo. Tanto mamá como papá no asistirán a la boda mañana, así que por favor conténtate con eso, Sally. Me sorprendieron sus palabras. Tanto mi padre como mi madre acordaron no asistir a mi boda y se disculparon con mi hermana. ¿Qué es esto? Es como si fueran seguidores del culto de mi hermana. Esto va más allá de la mera indulgencia. Aún así, mi hermana suspiró con tristeza. Está bien, llegaré a un acuerdo. Dejaré que tenga una boda que nadie reconozca. Ella no quiere que me case con Scott, probablemente porque tiene sentimientos por él. Es increíble. Una boda sin la presencia de mis padres debido al amor no correspondido de mi hermana se está volviendo una realidad. Entonces, llegó el día de la boda. A pesar de ser un día de celebración, apenas podía dormir debido a la ansiedad. Por supuesto, no era la anticipación lo que me mantenía despierta, sino la incomodidad de recordar los intercambios entre mi hermana y mis padres. No olvidaré la sonrisa de satisfacción en el rostro de mi hermana cuando mis padres le dijeron que no asistirían. En el lugar, les expliqué a Scott y a sus padres que los míos no asistirían. Pido disculpas, mi hermana se opone a esta boda, por lo que mi familia no asistirá, dije. Fue un anuncio desgarrador. Mis suegros apenas podían creer que hubiera padres que no asistirían a la boda de su propia hija. Se quedaron en silencio por un rato después de escuchar mi historia. En un día tan importante, en el momento en que sentí la atmósfera pesada, mi suegra tomó mi mano inmediatamente. Mi suegro puso su mano sobre la nuestra. ¿Recuerdas que tu familia está aquí? No hagas que este día sea triste. Vamos, ¿por qué no sonríes?, dijo mi suegra con calidez, y no pude evitar llorar. Marianne, estoy aquí como tu esposo, así que deja de decir que la familia no asistirá, dijo Scott mientras acariciaba tiernamente mi cabeza. Al verme empezar a llorar, mis suegros y Scott se apresuraron a animarme y me dijeron, no llores, eres la novia y se te va a correr el maquillaje. Aunque estaban bromeando, su calidez me conmovió profundamente. Entonces mi suegra me miró fijamente y dijo, Marianne, puede que sea difícil con tu familia en casa, pero esta nueva vida que estás comenzando debería ser un comienzo maravilloso. Construyamos tu propia familia. Aunque me sentía abandonada, mi suegra me abrazó con firmeza. Scott y mi suegro hicieron lo mismo. Me dije a mí misma, está bien. Tal como dijo mi suegra, se supone que este es un nuevo comienzo.
Juré construir mi propia familia feliz y ese día me casé oficialmente con Scott. Han pasado 15 años. Durante ese tiempo, mi esposo y yo tuvimos una hija y 2 hijos. Mi hija, que es capaz de todo, vigila a sus 2 hermanos traviesos que a veces dejan la casa hecha un desastre. El sonido de mi voz gritando, «¡Basta ya!», me sorprende incluso a mí. El trabajo de Scott iba bien, compramos una casa y vivíamos una vida estable. Pero entonces aparecieron visitantes inesperados. No eran otros que mi padre, mi madre y mi hermana. Después de casarme, me mantuve alejada de mi familia y no les di mi nueva dirección. Sin embargo, de alguna manera encontraron nuestra casa y aparecieron inesperadamente. Por supuesto, las palabras que salieron de mí cuando aparecieron no fueron un saludo cálido como, «¿Cuánto tiempo sin verte?», sino más bien, «¿Qué quieres?». «Tengo que pedirte un favor», dijo mi hermana. Mis padres también dijeron, «Es algo que solo tú puedes hacer por nosotros», mientras me miraban con sinceridad. ¿Qué está pasando? ¿Qué podrían necesitar de mí después de 15 años de distancia? Mitad con anticipación y mitad con miedo, permanecí en silencio mientras mi madre hablaba. «Queremos que le entregues a Scott a tu hermana». ¿Qué? Tanto Scott como yo estábamos sorprendidos por sus palabras. «Espera un minuto. ¿Por qué quieres decir que tengo que entregar a Scott?». Cuando pregunté esto bruscamente, mis padres se dieron la vuelta, luciendo culpables. Solo mi hermana permaneció orgullosa y engreída. «Ella sigue soltera y cumplirá 42 años este año, y eso es un problema», explicó mi padre. No pude entender la lógica de sus palabras. Scott mostró la misma confusión. La empresa para la que trabajaba quebró recientemente y actualmente está desempleada. Eso es duro. Nos preocupa el futuro de tu hermana soltera y sin trabajo. Esperamos que lo entiendas. Ya que son hermanas, deberías sentir lo mismo. En silencio, contrarresté sus miradas serias con un «no, no lo creo», en mi mente, curiosa por lo que dirían a continuación. Me sentí frustrado por la lentitud con que mi padre hablaba y me abstuve de hacer comentarios innecesarios, deseoso de apresurar su respuesta. Siempre le ha gustado Scott, y por eso sigue sola. Has disfrutado de tu matrimonio con Scott, ¿no? ¿Podrías dejar que tu hermana lo tenga por el resto de su vida? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Al ver sus reacciones, Scott también parecía quedarse sin palabras. Mientras tanto, mis padres suplicaban, por favor, y mi hermana mantenía su actitud altiva. Parecía segura de que conseguiría a Scott. Dado que mis padres siempre satisfacían sus deseos, no es de extrañar que lo creyera. Pero esta era una petición escandalosa. Mientras sostenía mi cabeza entre mis manos, Scott me llevó a un lado y susurró, «Esta podría ser una oportunidad». ¿En serio? Sí, porque esto es como ese chiste que hiciste cuando estabas borracho cobrando vida. Entonces, ¿lo intentamos? Con eso, nos pusimos de pie y nos enfrentamos a mi hermana y a mis padres nuevamente. ¿Amas tanto a Scott? Sorprendida por mi pregunta, mi hermana no pudo ocultar su asombro y repitió varias veces, «Sí, sí, lo he amado todo este tiempo». De verdad. Es un cariño muy profundo seguir amándolo durante 15 años, aunque sea el marido de otra mujer. Sí, ha sido muy doloroso verte a ti y a Scott juntos. Debería haber sido yo. Aturdidos por sus palabras llenas de convicción, Scott y yo luchamos por mantener la compostura. Me doy por vencido. Si lo amas tanto, me haré a un lado. Los padres se quedaron estupefactos ante esta declaración. Mi madre reaccionó rápidamente, ¿de verdad? ¿No amas a Scott también? No, de hecho, respondió Scott. Para decirte la verdad, siempre me ha gustado Sally. Cuando Scott habló, el rostro de mi hermana se sonrojó de alegría. ¿De verdad? Lo sabía. Nunca te resististe cuando te abracé, y tus ojos siempre se veían tan amorosos. He estado esperando. Por fin, este momento ha llegado. Me fue difícil contener la risa. Scott fingía llorar, pero yo podía ver que sus hombros temblaban. Tendríamos que soportar este momento un poco más. Siempre estaremos juntos de ahora en adelante, Scott. De repente, mi hermana comenzó a hablarle con tanta naturalidad. Sonaba extrañamente natural,
como si durante los últimos 15 años hubiera estado experimentando un romance satisfactorio con Scott en su mente. Sally, soy feliz. Por favor, sé mi apoyo de ahora en adelante, dijo Scott con una sonrisa. Sí. Entonces, voy a dejar mi trabajo. El rubor repentino en el rostro de mi hermana desapareció, reemplazado por una expresión de sorpresa. ¿En serio? Quiero estar contigo, Sally, todo el tiempo, así que voy a dejar mi trabajo para estar siempre a tu lado. ¿Qué? Ni siquiera saldré más, te seguiré hasta el baño y te veré hacer las tareas del hogar desde atrás. El tono alegre de Scott dejó a mi hermana aturdida por un momento antes de que comenzara a entrar en pánico. Nuestros padres tampoco pudieron ocultar su perturbación. Pero yo tampoco trabajo, y esto es preocupante. ¿Qué es preocupante? Si estamos juntos, no tenemos nada que temer. No necesitamos dinero para ser felices. Pero hoy en día, tenemos que pagar un seguro, ¿no? No es como en los viejos tiempos. No podemos amarnos si no hay dinero. No. Estoy diciendo eso, pero, los ojos de mi hermana se desenfocaron. Aprovechando el momento, dije rápidamente, Scott, si terminamos divorciándonos, me quedaré con una parte generosa de los bienes, así que será mejor que pagues. No te preocupes. Tu hermana y tus padres se encargarán de los pagos, respondió Scott riendo. Al oír esto, nuestros padres palidecieron y se miraron. Sally, es difícil decirlo, pero esto no está bien, robarle un marido a tu hermana. Exacto, Sally. Eso es, de hecho. ¿A dónde se había ido toda la pasión anterior? Era como si nuestros padres hubieran cambiado de rumbo de repente. ¿De qué estás hablando? Prometiste entregarme a Scott. Pero Sally, eso fue antes, no. Quiero oírlo. ¿Nadie me apoya? Mientras mi hermana despotricaba frenéticamente, tiró del pelo de mi madre y mi padre se esforzó por mediar. Era como ver una escena de absoluto caos. En medio de todo, Scott intervino con calma y la atención de todos se centró en él. La verdad es que no eres mi tipo. Te respeto como hermana de Marianne, pero aparte de eso, no quiero interactuar mucho contigo. Especialmente esa mirada hacia arriba. Sí, eso me desanima. La sensación de que alguien alberga sentimientos no correspondidos por mí es, sinceramente, bastante difícil. Los comentarios sinceros de Scott dejaron a mi hermana y a nuestros padres sin palabras. Pero Scott, ¿qué fue todo eso de antes? Por favor, deja de ser tan informal con el marido de otra persona. No hay forma de que se enamore de ti. Tenemos una familia y vivimos felices. Mientras decía esto, detuve a mi hermana, que caminaba hacia Scott con el rostro pálido. ¿Qué? Me engañaste, gritó mi hermana. ¿Cómo puedes pensar que alguien que no te ha contactado durante 15 años te ama? ¿No es eso irreal?, la desafié. El rostro de mi hermana se puso rojo y comenzó a llorar, claramente, lágrimas de frustración. Si realmente fueras una mujer atractiva, tal vez, pero nadie encuentra encanto en alguien desempleado, dependiente de sus padres y que no puede hacer nada porque su madre siempre ha hecho las tareas domésticas. Con esas cosas a tu edad, cualquier matrimonio no duraría mucho. Mientras hablaba claramente, Scott se rió entre dientes detrás de mí. Impresionada por la verdad de estas palabras, mi hermana comenzó a llorar en voz alta, no pudo contener las lágrimas. Nuestros padres intentaron consolarla, pero sus rostros tenían expresiones confusas, como si dijeran, es verdad. Por lo tanto, no voy a entregar a Scott. Siendo así, por favor, ríndete, Sally. Mi hermana empezó a llorar como una niña. Era una visión indecorosa para una adulta. Toma esta experiencia como una lección, por favor, no te involucres con nosotros otra vez. No importa cuántos problemas tengas en el futuro, no esperes ayuda de nosotros. Con eso, cerré lentamente la puerta principal. Cuando los niños preguntaron qué había pasado, respondí, es la temporada de Halloween, así que parece que un fantasma llegó temprano. Mi hija mayor sugirió, vamos a exorcizar el espíritu, aunque detuve esa idea. Casi parecía que había un fantasma que gemía afuera, ya que podíamos escuchar a mi hermana llorar. Pasaron otros 5 años y ella sigue soltera. Se las arregló para encontrar un trabajo,
pero finalmente la despidieron por comportamiento inapropiado. También causó problemas al apresurarse demasiado en el matrimonio, lo que la llevó a ser expulsada de los eventos de búsqueda de pareja. Parece que podría permanecer soltera de por vida. Mis padres están trabajando a tiempo parcial, incluso después de cansarse de ahorrar dinero para ella. Probablemente se den cuenta de que no pueden confiar en ella para su cuidado futuro. Espero que sientan las consecuencias de consentirla después de todo su duro trabajo. Ahora, paso mis días como ama de casa, sin preocuparme por las cuotas escolares de mis hijos, gracias a mis hijos inteligentes y a un marido con un ingreso estable. A veces, me pregunto si trabajar al aire libre podría haberme ayudado a quemar rápidamente las calorías de comer en exceso durante el final de las vacaciones. Mi hija, ya delgada, está entrando en su fase de crecimiento y quiere empezar a hacer dieta, pero la estoy convenciendo de que no lo haga. Puedes pensar en hacer dieta cuando seas mayor, como yo, le aconsejo. A mis 2 hijos les encanta bailar y recientemente mostraron su talento en un evento local, ganando varios premios. Dicen con confianza, algún día estaremos en BTS, así que sinceramente espero que BTS continúe como grupo hasta que mis hijos sean adultos. Disfrutamos de las visitas regulares de mis suegros, que son tan queridos para mí como mis propios padres, y compartimos comidas deliciosas. Cuando los niños tengan vacaciones de primavera, planeamos hacer un viaje a un spa, con la esperanza de pasar tiempo de calidad juntos. Aunque hubo muchas dificultades antes del matrimonio, mi vida diaria durante el matrimonio ha estado llena de felicidad, profundizando los verdaderos lazos familiares. Espero que todos gocen de buena salud y de una larga vida para compartir más momentos preciosos con nuestra familia.